Asistencia, en nombre del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, vamos a dar apertura a la charla prevista para el día de hoy, dentro del marco de la programación de los Jueves de la Biodiversidad, que tiene por objetivo divulgar los avances en los conocimientos de las ciencias naturales y ambientales, ya sea de Colombia, neotrópico o de cualquier parte del mundo. En el día de hoy me es muy grato introducir a Jaime Pinzón. El doctor Jaime Pinzón fue estudiante de mi primera cochera de tesistas en la Universidad Nacional hace ya, bueno, no hablemos de tiempos, pero por lo tanto es muy placentero para mí presentarlo en el día de hoy. Después de haberse graduado aquí de pregrado en la Universidad Nacional como biólogo, fue a trabajar en la Amazonía en planes de conservación, sobre todo trabajando con arañas y mariposas durante 5 años. Luego fue a hacer sus estudios de posgrado al Canadá, donde ha estado vinculado con la Universidad de Alberta, hizo su doctorado, su postdoctorado y actualmente está vinculado como investigador asociado de esta universidad, trabajando también sobre todo en planes de conservación. Tengo entendido sobre planes de reforestación y conservación de bosques boreales. Entonces, lo que nos va a presentar Jaime hoy son sus experiencias en este tema. Lo dejo entonces con Jaime, al final hacemos una sección de preguntas del público. Gracias por venir. Gracias, Eduardo. Bueno, buenas tardes. Antes que todo, pues, muchas gracias a Eduardo por la invitación a dar esta charla hoy. Para mí es un gran placer estar acá después de tanto tiempo. Como dice Eduardo, no hablemos de tiempo, porque han pasado muchos años. Creo que nosotros sustentamos la tesis acá en este auditorio, ¿no? En fin, entonces para mí es muy grato volver acá a hablar un poco sobre lo que estamos haciendo en este momento de investigación allá en Canadá. Y obviamente la charla que les voy a dar hoy, biodiversidad, disturbio y memoria ecológica, no la tomo a título personal. Hay una gran cantidad de personas que han colaborado con esta idea. Uno de ellos está sentado aquí atrás, el doctor John Spence, que no sabe mucho español, pero bueno, él se sabe toda la carta, entonces puede ser. Entonces, primero que todo quisiera introducirlos un poco a lo que es el bosque boreal. El bosque boreal es un ecosistema que está ampliamente distribuido en toda la parte norte de Norteamérica, la parte norte de Europa y toda la parte norte de Asia. Estas dos fotos acá siempre son dos ejemplos de cómo se ve el bosque boreal. Tenemos un bosque joven como este de este lado, que es un bosque deciduo. Estos bosques generalmente pierden sus hojas cada año en el otoño. Y en este lado tenemos un ejemplo de un bosque conífero. Son bosques por lo general de diferentes especies de pinos. Son bosques que nunca pierden sus hojas y permanecen verdes durante todo el año. Toda esta idea de memoria ecológica y biodiversidad está ligada precisamente a la estructura del bosque. Ustedes simplemente con mirar las fotos, si nunca han estado en el bosque boreal, pueden igual darse cuenta que estos dos bosques son bastante diferentes en cuanto a estructura y en cuanto a composición de especies. Obviamente la especie dominante en estos bosques deciduos es una especie colonizadora, mientras que la especie dominante en estos bosques coníferos ya es una especie madura de larga longevidad. Y por ende la estructura del bosque va a cambiar a medida que el bosque va regenerándose desde un punto como este a un punto como este. Asimismo, la composición de especies, no solo de árboles, sino la composición de todo el resto de especies que habitan en estos bosques, va a ir cambiando a medida que el bosque va a cambiar. Si nosotros miramos ya desde un punto de vista más macro, ya a nivel de paisaje, vamos a encontrar áreas extensas de estos dos tipos de bosque. Entonces, en la foto de arriba, todas estas zonas de verde clarito son básicamente bosques deciduos, son bosques jóvenes
que generalmente se han regenerado a partir de fuego. Y todas estas zonas oscuras que ven acá son áreas de bosques coníferos, que son bosques muy viejos, que han escapado de disturbios por mucho tiempo. En el área donde estamos nosotros, más adelante les voy a mostrar un mapa, más o menos el intervalo entre los bosques jóvenes y los bosques viejos es aproximadamente 180 años, es el intervalo de retorno. Y obviamente vamos a encontrar otras zonas como esta de acá, que son zonas en donde se mezclan las dos especies. Las especies, bueno, realmente no son dos especies, pero en esencia son dos tipos, los deciduos y los coníferos se mezclan en estos bosques mixtos. Entonces, si pensamos desde un punto de vista paisajístico, desde el punto de vista del paisaje, vamos a esperar que la composición de especies, de aves, de invertebrados, de plantas, va a cambiar dependiendo si estamos en un parche conífero o si estamos en un parche deciduo o si estamos en un parche mixto. Obviamente, bueno, ahí la luz no ayuda, no podemos apagar estas luces de frente. Estos tipos de bosques están determinados por disturbios naturales. Los disturbios naturales son una de las principales fuentes de biodiversidad en estas zonas boreales, y los bosques y la composición de especies en estos lugares están directamente relacionados con estos disturbios que ocurren a gran escala. No sé, ustedes me imagino que han escuchado las noticias sobre estos incendios forestales que ha habido en Canadá en estas últimas semanas. Estos son incendios que se han salido de su proporción, pero son incendios que son parte de la naturaleza de este sistema, y todas las especies que habitan en estos sistemas están adaptadas a este tipo de disturbios. Obviamente vamos a tener disturbios naturales como defoliación por insectos. Entonces, no sé, ustedes no se alcanza a ver muy bien. Todas estas zonas boscosas están totalmente defoliadas. O sea, estas larvas han consumido absolutamente todo el follaje, y lo único que ustedes ven en estos paisajes cuando hay estas explosiones demográficas de estas plagas es simplemente árboles pelados por todas partes. Estas plagas generalmente atacan bosques deciduos, entonces van a encontrar un mosaico de parches de bosques donde no hay nada de follaje, y parches de bosque que permanece el follaje, que son todos los bosques coníferos. Obviamente esto está asociado también a disturbios humanos. No solo los disturbios naturales son importantes, sino disturbios humanos. En Canadá la industria forestal tiene un peso bastante grande en la economía del país, y sobre todo la economía de la provincia, donde les voy a hablar ahora más adelante, y se hace una extracción forestal bastante extensiva. Entonces, además de todos estos disturbios naturales, hay un disturbio humano bastante prevalente en estos paisajes. Otro tipo de disturbio natural, del que ya hablamos anteriormente, son los incendios. Los incendios son parte del sistema, y en realidad el sistema depende de este tipo de disturbios. Muchas especies, para su regeneración y su propagación, utilizan este tipo de disturbios a nivel ya extensivo. Entonces acá podemos ver un ejemplo de lo que es un incendio natural, un incendio forestal, donde hay áreas que se queman completamente y no queda prácticamente nada, áreas donde hay una transición, en donde quedan algunos árboles vivos, algunos árboles muertos, una gran cantidad de madera en pie y madera en el suelo, y obviamente quedan unas zonas que escapan el fuego, donde quedan muchos árboles que no son afectados por el fuego. Y toda esta transición de áreas completamente quemadas a áreas que escapan fuego permiten ese recambio de especies a medida que el sistema se va recuperando después del disturbio. Entonces, si nosotros volvemos otra vez a nivel del rodal, a nivel del suelo, vemos que obviamente cuando hay un incendio forestal,
estas zonas no se queman homogéneamente. Entonces vamos a encontrar zonas en las que vamos a ver una gran cantidad de árboles que han sido quemados, que sobreviven al fuego, y otras áreas donde prácticamente no queda nada, quedan unos pocos árboles en pie. Y obviamente este tipo de disturbios van a crear unas condiciones ambientales muy características para la distribución de especies en estas áreas. Entonces, si juntamos todas estas ideas de disturbios naturales y disturbios humanos, vamos a tener paisajes como este, donde vamos a ver diferentes tipos de impactos sobre el bosque, desde claros abiertos por la industria forestal, por ejemplo, o claros que han sido creados por fuego, y vamos a encontrar un mosaico de rodales, un mosaico de diferentes tipos de bosque, de diferentes edades, de diferentes composiciones y de diferentes estructuras, y esto va a crear una gran diversidad de especies. Obviamente no es comparable a la diversidad de especies que podemos encontrar acá en el neotrópico o en los trópicos en general, pero es una diversidad bastante considerable. Generalmente uno se imagina esos bosques boreales como esas áreas extensas de una sola especie que no contienen mayor diversidad, pero realmente la diversidad no está a nivel local, la diversidad está a nivel paisajístico debido a todos estos disturbios, sobre todo disturbios naturales que ocurren con cierta frecuencia. Entonces, una de las ideas que ha venido surgiendo desde hace aproximadamente unos 20-25 años en Canadá y en Europa es cómo utilizar este tipo de patrones que son naturales, cómo podemos utilizar estos patrones para manejar el bosque, para poder hacer un tipo de extracción de madera de una forma más sostenible. ¿Para qué? Para poder mantener biodiversidad y obviamente para poder conservar comunidades naturales en estos bosques que están siendo afectados en gran medida por disturbios humanos. En los últimos 50 años en Canadá se ha generado un proceso de evitar que se quemen los bosques, precisamente porque la industria forestal prefiere que los bosques no se quemen y poder extraer la mayor cantidad de volumen de madera posible. Y esto ha hecho que haya habido una acumulación de madera en estos bosques, y por eso es que hay incendios como los que están sucediendo en la actualidad, unos incendios muy grandes, unos incendios muy potentes, muy difíciles de controlar, porque hay mucho combustible para quemar. Entonces la idea es poder utilizar estos patrones de disturbios naturales como el fuego dentro de un contexto de manejo forestal. Esta foto de acá abajo es un ejemplo de cómo se está haciendo el manejo forestal en esta zona de Canadá, en donde se están tratando de imitar estos patrones, pero a partir de extracción de madera. Entonces vamos a cambiar un poquito, ya les hice una breve introducción de lo que es el bosque boreal, muy breve diría yo, y vamos a hablar un poquito sobre cómo podemos empezar a utilizar esta información macro en lo que es ya la parte de diversidad. Obviamente cuando nosotros pensamos en diversidad, pensamos en comunidades, ¿cierto? Comunidades de diferentes especies, y estas comunidades van a tener unas propiedades características de cada una de ellas. Acá está un listado de las principales propiedades fundamentales en una comunidad biológica. Yo voy a hablar específicamente de estas dos, de la estructura espacial y temporal y lo que es la sucesión y disturbio, que están directamente relacionados con la riqueza y la diversidad de especies. Cuando hablamos de estructura espacial, básicamente lo que estamos hablando es de cómo se distribuyen las especies en el espacio, ¿cierto? Entonces este es un ejemplo de un proyecto que tenemos allá en Canadá. Es una zona de 1 hectárea en la cual hemos mapeado todos los árboles y arbustos con un diámetro a la altura del techo mayor a 1 centímetro. Entonces sabemos la ubicación exacta de cada uno de los individuos dentro de esta hectárea, y esta es la distribución
de 8 de las especies más comunes dentro de en esta área. Entonces, cuando nosotros pensamos en estructura espacial, estamos pensando realmente en cómo se distribuyen los individuos de diferentes especies en un área determinada, en un espacio. Y obviamente esto va a estar determinado no únicamente a la parte física del sistema, sino también a las interacciones que va a haber entre especies. Entonces puede haber especies que están compitiendo por recursos similares y va a haber ciertas asociaciones, y todo esto va a determinar cómo las especies se distribuyen en un área determinada. Cuando hablamos de estructura temporal, obviamente la estructura espacial está implícita, pero cuando hablamos de estructura temporal estamos pensando es cómo las especies cambian con el tiempo, ¿cierto? Acá hay un ejemplo de otro estudio que estamos realizando allá en Alberta, en Canadá, donde estamos midiendo cómo cambia la composición de especies a lo largo del tiempo, ¿cierto? Entonces cada una de estas barras es un año diferente. Tenemos antes del aprovechamiento forestal y 2, 5 y 10 años después del aprovechamiento forestal, y estamos mirando cómo cambia la riqueza de especies. Obviamente esa riqueza de especies va a cambiar dependiendo del grupo que miremos. En este caso solo estoy mostrando un ejemplo de cómo cambia la riqueza de especies de arañas y la riqueza de especies de carábidos, que son unos coleópteros, unos escarabajos bastante comunes, una familia de escarabajos bastante común en el suelo de estos bosques boreales. Entonces ustedes pueden ver que, por ejemplo, para las arañas la riqueza aumenta con el tiempo, para los carábidos aumenta y trata de disminuir. Entonces obviamente esta estructura temporal va a determinar qué especies encontramos cuándo, cómo están estas especies comportándose e interactuando, y va a estar ligado a esta estructura espacial. Obviamente, si lo vemos desde el punto de vista de comunidad o de ensamblaje, también lo podemos ver desde un punto de vista específico. En este ejemplo son dos especies de arañas lobo, y es los cambios en las abundancias de cada una de estas dos especies a lo largo de un verano. Los veranos en Canadá van más o menos desde mayo, finales de mayo, hasta principios de septiembre, más o menos. Y acá estamos mostrando simplemente es cómo cambian las abundancias. Por ejemplo, las líneas completas son los machos y las líneas punteadas son las hembras. Cómo cambian las abundancias de cada una de estas dos especies a lo largo del verano, dependiendo del sexo. Entonces obviamente el cambio esta idea de estructura temporal va a estar dependiendo de la escala a lo que lo veamos. Lo podemos ver a nivel específico y a nivel de cambios de tiempo cortos, o a nivel de ensamblaje, como este caso, en cambios de tiempo un poco más largos. Y toda esta idea de estructura espacial y estructura temporal nos lleva a la idea de sucesión, disturbio y cambio. Entonces, obviamente la idea de sucesión es simplemente cambio de especies de acuerdo a condiciones ambientales. En el bosque boreal estas condiciones ambientales están determinadas principalmente por los incendios naturales. Una vez un área se quema, naturalmente esa área se va a regenerar en rodales deciduos, va a cambiar a rodales mixtos y finalmente va a terminar en un rodal coníferos que eventualmente se va a volver a quemar y va a volver a comenzar otra vez todo este proceso de sucesión. Acá hablo un poco sobre el tipo, intensidad y frecuencia del disturbio. Obviamente la sucesión y el cambio de especies a lo largo de la sucesión natural en estos bosques va a depender si el disturbio fue defoliación por un insecto, o fue un incendio, o fue una tormenta, por ejemplo. El disturbio va a ser diferente, va a crear condiciones ambientales diferentes que va a generar condiciones especiales para que diferentes especies aparezcan allí luego del disturbio. La intensidad obviamente es diferente si tenemos un incendio muy intenso donde no queda absolutamente nada, a un incendio de baja intensidad donde quedan parches sin quemar, parches parcialmente quemados y parches completamente quemados, porque obviamente no todo lo que estaba allí va a morir en el incendio. Van a haber muchos individuos de muchas especies que van a sobrevivir
a estos incendios de baja intensidad y frecuencia. En situaciones donde cada año se quema el mismo lugar, obviamente la composición de especies allí va a ser muy pobre porque no hay suficiente tiempo para que estas zonas se recuperen. Pero en lugares donde los incendios, el intervalo de incendios, por ejemplo, es de 40, 50 años, obviamente va a haber suficiente tiempo para que estas zonas se recuperen y puedan mantener un ensamblaje de especies diferentes a zonas donde hay mayor frecuencia de disturbios. En este tipo de bosques particularmente, a medida que el tiempo pasa, entonces de acá abajo son los años, a medida que el tiempo pasa, la probabilidad de que el bosque se incendie por causas naturales aumenta exponencialmente. Entonces básicamente en los bosques boreales se sigue este patrón de comunidades pioneras pasando por rodales deciduos mixtos coníferos y luego rodales bastante complejos donde va a haber una sucesión interna dentro del rodal de especies deciduas y especies coníferas. Obviamente nosotros le vamos a poder meter disturbios naturales a este sistema y generalmente lo que pasa es que después de un incendio vamos a generar estas áreas nuevamente donde se van a instalar especies pioneras. Todas estas particulares, todas estas, me olvidó en español, estos procesos que tenemos, que podemos ver dentro de una comunidad están basados en todas estas estructuras espaciales, temporales, de acuerdo a la diversidad de especies, de acuerdo a la riqueza de especies, de acuerdo a la estructura trófica que hay en estas comunidades y obviamente todo esto va a mediar procesos que van a determinar biodiversidad o van a determinar en general diversidad dentro de un sistema. Obviamente vamos a hablar sobre clima porque dependiendo de toda esta historia va a depender la composición de especies en un momento específico, en un lugar específico del bosque. Y esto nos trae a la idea de memoria ecológica, que voy a hablar ahorita dentro de un momento. Obviamente esto nos va a determinar la heterogeneidad espacial. La heterogeneidad espacial de alguna forma va a determinar qué tan diverso es un lugar, de acuerdo a esa diversidad de topografía, por ejemplo. Va a determinar la productividad y a su vez la productividad va a tener un impacto sobre la diversidad de especies y obviamente esto va a estar también relacionado con ya las interacciones bióticas, interacciones entre especies y cómo estas especies se mueven en ese paisaje y todas estas diferentes aspectos van de una u otra forma a influenciar la diversidad que hay en una zona en particular. Cuando nosotros pensamos en relación a estos procesos, podemos pensar que existen factores primarios y factores secundarios. Entonces, en este caso, los factores primarios están relacionados específicamente con la parte física del paisaje que estemos evaluando, ¿cierto? Entonces va a estar determinado por el clima y su historia, ¿cierto? Y obviamente la parte física va a estar relacionada con la heterogeneidad espacial y con la productividad y obviamente esto va a tener esta influencia sobre la diversidad de especies. Ya podemos pensar también en factores secundarios que ya son todas las interacciones que hay dentro de estos sistemas, ¿cierto? Y la acumulación de los procesos naturales dentro del sistema que van a determinar también el grado de diversidad de un lugar. Entonces tenemos esta combinación de factores primarios y factores secundarios y esto es a lo que nosotros llamamos memoria ecológica. Toda esta historia que hay en un lugar determinado va a modelar de alguna forma la composición de especies en ese mismo lugar. ¿Qué pasó en un pasado reciente o en un pasado lejano? Va a determinar lo que vemos hoy en términos de diversidad y de composición de especies. Entonces, básicamente, cuando hablamos de memoria ecológica, simplemente qué queda después de un disturbio, ¿cierto?
todos estos legados que había antes, de lo que había antes y quedó sin ser disturbado, que va a mantener un pool de especies particular que va a permitir que estas especies puedan dispersarse, por ejemplo, a zonas recientemente disturbadas que a su vez van a estar regenerándose en el tiempo. Entonces podemos pensar en memoria interna, que son todos estos legados que persisten dentro del área disturbada, y memoria externa, que son estos legados que están por fuera del área disturbada. Y la interacción de estos legados internos y externos van a influir en cómo las especies se distribuyen en esta zona disturbada, y obviamente va a influir en las interacciones que hay entre ellas. Obviamente esto va a influenciar de qué forma se va a recuperar y se va a regenerar el sistema después de un disturbio. Acá estamos hablando de disturbios naturales, pero esto mismo lo podemos aplicar desde un punto de vista de disturbios humanos. ¿Qué había antes del disturbio humano? ¿Qué quedó después del disturbio humano? Y cómo esto influencia la diversidad de especies que hay luego del disturbio. Entonces, básicamente, dependiendo de esta memoria ecológica, vamos a poder determinar cómo esto influencia la capacidad de recuperación y regeneración de un sistema, dependiendo de cuánta memoria ecológica quede después del disturbio. Más fácil se va a recuperar el sistema de un disturbio. Esto va a determinar, por consiguiente, la estructura, la composición y la función de estas comunidades, dependiendo de lo que quede después del disturbio. Esto va a determinar precisamente qué especies quedan allí y qué especies van a recolonizar, qué especies se van a recuperar en estos sistemas. Y volvemos a la misma idea de tipo y severidad. Dependiendo de qué disturbio y de qué tan severo es el disturbio, se va a determinar qué tan duradero son los efectos de lo que había antes del disturbio, después del disturbio. Entonces nosotros partimos de un paisaje como este, un paisaje natural que nunca ha sido influenciado por actividades humanas, o muy poco influenciado por actividades humanas, sobre todo en Canadá son áreas extensas de bosque que no hay poblaciones cerca, se ha hecho algún tipo de actividades de extracción por comunidades indígenas, pero en general estas áreas son básicamente pristinas, no hay mucha influencia humana. Obviamente después de un disturbio natural, por los simples procesos de sucesión, los simples procesos de cambio natural del sistema, vamos a esperar que el sistema se va a recuperar a un paisaje parecido a este. Obviamente dependiendo de cómo se quemó ese paisaje, vamos a determinar cómo se va a recuperar en el futuro ese paisaje. Zonas que se escaparon del fuego, por ejemplo, van a volverse más viejas, ¿cierto? Entonces vamos a tener, por ejemplo, estos parches de bosques coníferos. Generalmente son parches de bosques coníferos que han escapado fuego por mucho tiempo y permanecen allí en el paisaje, o todos estos parches de bosques deciduos, que son básicamente estas zonas que se han quemado y se han regenerado como un bosque joven, como un bosque deciduo. Luego, si pensamos desde este punto de vista de regeneración natural, ¿cierto? Y ahora le metemos un disturbio humano, ya vamos a tener dos capas de disturbio. Bueno, en realidad acá podemos tener muchas capas de disturbio, ¿cierto? Este mismo paisaje se ha podido quemar muchas veces en los últimos 500, 600 años, pero son disturbios naturales. Ahora además del disturbio natural, estamos incluyendo un disturbio humano, un disturbio antrópico, que en el ejemplo del bosque boreal son por lo general disturbios a gran escala por extracción de madera. Entonces, obviamente, luego de tener esto, vamos a cortar, y luego estas áreas que son cortadas se van a regenerar. La pregunta es, la composición de especies que vamos a encontrar en estas zonas, ¿qué tanto depende esa composición de este disturbio, de esta condición y de este disturbio? Y la idea de memoria ecológica es realmente poder medir o poder estimar la influencia
predisturbio y postdisturbio en la composición de especies en el presente. Y acá es donde ya les empiezo a hablar un poquito del lugar específico de donde estamos haciendo este tipo de proyecto. Es el proyecto IMEND. IMEND es el acrónimo de Ecosystem Management Emulating Natural Disturbances, que básicamente lo que traduce es cómo podemos emular disturbios naturales para manejar el bosque, ¿cierto?, de una forma sostenible. Acá está un mapa de Norteamérica, esto es Canadá, y este es el mapa de Canadá. Esto es la provincia de Alberta, que es este acá agrandado, y el proyecto está ubicado en esta zona. Es una zona bastante apartada en el norte de Alberta, que es básicamente cubierta por bosques boreales. Esta es una imagen del proyecto, una imagen aérea del área del proyecto, y cada uno de estos polígonos de diferentes colores son áreas de aproximadamente 10 hectáreas que han sido tratadas con algún tratamiento de aprovechamiento. Ahorita les voy a mostrar un poco. En estas áreas obviamente vamos a tener diferentes tipos de bosque, diferentes tipos de redales, ¿cierto? Vamos a tener bosques deciduos con regeneración de pino en el sotobosque. Vamos a tener estos bosques mixtos, donde tenemos ambas especies deciduas y coníferas en el dosel, y los bosques coníferos, que ya son básicamente todo el componente deciduo ha desaparecido. Este proyecto comenzó en 1998, realmente comenzó antes, pero se implementó en 1998, y en el invierno del 98 y 99, el invierno en estas zonas generalmente es octubre a mayo. En esta época se aplicaron todos los tratamientos de corte y se ha venido monitoreando más o menos cada 5 años desde ese entonces. Ya vamos a cumplir los 20 años del proyecto. Los datos que les voy a presentar ahora son solo de los primeros 10 años del proyecto. Entonces, si volvemos otra vez a esta idea, los tipos de bosque, el efecto que vamos a tener sobre el aprovechamiento forestal básicamente va a estar influyendo en este proceso natural de regeneración, ¿cierto? Si nosotros empezamos con un bosque deciduo y lo cortamos, vamos a volver de una vez a este punto, y no vamos a dejar que ese bosque naturalmente envejezca. La composición de especies en estos bosques va a cambiar drásticamente. Igualmente pasa con un bosque mixto un bosque conífero. Si nosotros cortamos en cualquiera de estos puntos, vamos a cambiar considerablemente la composición de especies que hay allí. Entonces la gran pregunta es cómo estamos afectando esta composición, y de qué forma podemos optimizar la forma en que se corta el bosque para que la recuperación del bosque pueda seguir una recuperación lo más naturalmente posible, en la cual estamos, en lugar de tener incendios, lo que estamos es aplicando técnicas de manejo forestal. Entonces estos son los acrónimos que voy a usar para los diferentes tipos de bosque que encontramos en esta zona. Estos son unas imágenes aéreas de ejemplos de los diferentes tratamientos que se aplicaron en estas áreas. Entonces tenemos claros, donde se cortó absolutamente todo, o prácticamente todo, y diferentes porcentajes de retención de dosel, que van desde el 10% hasta el 75%, y pues ya tenemos áreas que no han sido afectadas como control. Esto ya es más información general. Yo no voy a hablar particularmente sobre el efecto de los tratamientos, lo que voy a hablar es más sobre el efecto a nivel de paisaje. Como les mostraba antes, obviamente nosotros esperamos que estas zonas se van a recuperar después del disturbio, en este caso de la extracción de madera, y la forma en que se van a regenerar estas áreas va a depender, por supuesto, del tipo de tratamiento
que se aplicó en esa misma área. Entonces las áreas que fueron claros se van a regenerar de una forma diferente a las áreas en las que se dejó algún porcentaje de la cobertura natural. Y esa es una de las principales preguntas que tiene el proyecto, es mirar cómo, aplicando estas técnicas de manejo diferentes, podemos maximizar el mantenimiento de diversidad en estas zonas. Entonces lo que hicimos fue hacer una reconstrucción de la historia de fuego en este paisaje. Entonces este paisaje es básicamente estas manchas oscuras que ven acá, son esencialmente estas áreas que están acá en color, ¿cierto? Y ese paisaje que les voy a mostrar es básicamente este recuadro de paisaje que está allí. Entonces básicamente lo que hicimos fue reconstruir la historia de fuego de este paisaje a partir de estudios dendrocronológicos. Básicamente lo que busca estos estudios es que corta uno el árbol, saca una sección del árbol, lo pule y cuenta los anillos de esa sección, y así uno puede determinar la edad del árbol. En este tipo de bosques, como son bosques que son tan dependientes del cambio de estaciones, son muy estacionales, estos anillos nos van a determinar cuánto crece el árbol cada año, porque la época de crecimiento es únicamente durante el verano. Entonces va a haber una sucesión de anillos de color claro y unas seguidos por anillos de color oscuro, y cada anillo de esos nos va a dar un año. Entonces, a partir de esa información visitamos cada uno de estos puntos que están dentro de este paisaje. Se cortaron un número de árboles en cada uno de estos puntos, se hizo todo el análisis dendrocronológico y se pudo estimar a partir de cicatrices de fuego, es decir, árboles que sobrevivieron incendios, muestran este tipo de cicatrices, el árbol sigue creciendo normalmente. Pudimos determinar que existen básicamente 7 cohortes de reclutamiento de árboles a partir de fuego, desde 1700 hasta la fecha donde se hizo el análisis, hasta el año 2000. Entonces tenemos toda esta reconstrucción y podemos ver en qué años hubo incendios en ese paisaje y a partir de esos incendios qué cohortes se reclutaron en qué partes de este paisaje. Entonces principalmente acá les voy a mostrar únicamente estas tres cohortes de acá, los incendios de 1895, 1877 y 1837, que fueron los incendios más extensos que hubo en este paisaje. Entonces todos estos sitios fueron afectados en 1895 y fueron quemados en diferentes intensidades y generaron este patrón. Luego, después nos vamos para atrás, estas otras zonas, las zonas en azul, fueron quemadas igualmente. Y si nos devolvemos para atrás, otros años más, vamos a tener todas estas zonas en verde que fueron quemadas. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta acá, existen zonas que han sido quemadas múltiples veces, zonas que han sido quemadas una sola vez principalmente, y esto obviamente va a determinar un régimen de severidad mixta de los incendios en este paisaje, lo cual va a determinar la composición de especies en cada uno de estos puntos. Entonces lo que hicimos fue coger estas áreas que fueron tratadas dentro del proyecto IMEN y determinamos cuál fue el origen de cada una de estas áreas. Entonces básicamente todas estas áreas que están en azul son áreas que fueron generadas a partir del incendio de 1895, y todas estas áreas en verde fueron generadas a partir del incendio de 1837. Entonces, si nosotros miramos la composición de cobertura del dosel actual, esto es lo que obtenemos.
Las áreas en amarillo son bosques deciduos, es decir, bosques jóvenes. Las áreas en naranja son estos bosques que son también deciduos, pero que ya tienen una regeneración de pinos en el sotobosque. Las áreas verdes, claritas, que son estos bosques mixtos donde tenemos tanto especies deciduas como especies coníferas en el dosel, y las áreas rojas, que son todos los bosques coníferos. Entonces, si nosotros miramos el año de origen y miramos el tipo de cobertura que hay en el presente, vamos a poder determinar a partir de las condiciones de severidad mixta de incendios cómo esto va a determinar esos tipos de cobertura que vemos en la actualidad. Entonces, básicamente, estas son la frecuencia de árboles en cada uno de esos 4 tipos de bosque: deciduos con pinos en el sotobosque, mixtos y coníferos a lo largo del tiempo. Y esto lo vamos a poder relacionar con cada uno de esos incendios, esos 3 incendios que son los que principalmente influenciaron este paisaje. Y obviamente vamos a ver que los incendios más recientes son los que generaron estas zonas donde son principalmente áreas cubiertas por deciduos, y las zonas cubiertas por coníferos son zonas que han sido principalmente de origen de incendios más viejos. Entonces ya podemos hacer, a partir de la reconstrucción histórica de estas zonas, podemos hacer la conexión a cómo este paisaje se desarrolló a lo que vemos actualmente en el presente. Ahora podemos utilizar esta información para poder tomar esa historia del fuego para poder predecir el cambio en distribución de área basal de cada uno de estas diferentes especies. Y con área basal estamos hablando es el área tomada sobre la base del árbol. Obviamente, dependiendo de la especie, si tenemos muchos árboles deciduos, el área basal de deciduos va a ser más alta en una zona, o si tenemos muchos árboles coníferos, el área basal de coníferos va a ser muy alta, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar técnicas de análisis multivariado. Obviamente esto ya es un poco más técnico. Básicamente lo que ustedes ven, cada uno de estos punticos que ustedes ven en la gráfica, es cada uno de esos diferentes polígonos que yo les mostraba en esta zona. Y la distancia que hay entre los puntos va a estar determinada en este caso por la composición de árboles en el presente, ¿cierto? Entonces, 2 puntos que están muy cerca entre sí, básicamente quiere decir que la composición de tipo de bosque es muy similar, es decir, estos 2 puntos pueden tener una misma composición. Por ejemplo, pueden ser bosques deciduos, mientras que 2 puntos que están lejos uno del otro, básicamente quiere decir que su composición es completamente diferente. Entonces acá ya podemos utilizar esa historia de fuego, toda esa reconstrucción que hicimos con este análisis de dendrocronología, para poder predecir la distribución de los árboles antes del aprovechamiento forestal. Y básicamente eso es lo que está mostrando esta gráfica. Entonces podemos ver que todos estos sitios que están en este lado de la gráfica son sitios que fueron afectados por ese incendio de 1895, que es uno de los incendios más recientes, y obviamente está determinado por principalmente esta especie, que es una de las principales especies deciduas que hay en esta zona. Mientras que estas áreas de este lado de la gráfica están influenciadas más que todo por los incendios más antiguos, y son áreas que están básicamente determinadas por especies coníferas. Esa es una parte de la historia. Podemos utilizar lo que pasó en el pasado para predecir lo que sucedió antes del aprovechamiento forestal, o sea, cómo se veía el bosque en 1998. Ahora podemos utilizar esa información sobre la composición de árboles antes del aprovechamiento forestal
para predecir la composición de otras especies. En este caso, para predecir la composición de arañas y de coleópteros de carábelos. Y básicamente la interpretación de estas dos figuras esencialmente es lo mismo que la figura anterior. La única diferencia es que ahora ya no estamos utilizando historia de fuego para predecir la distribución de árboles, vamos ahora a usar la distribución de árboles para predecir la distribución de otras especies. Y básicamente lo que nos está diciendo acá es que sí, hay un ensamblaje de especies específico para cada cobertura de bosque. Si nosotros vamos a un bosque deciduo, vamos a encontrar ciertos grupos, ciertas especies que son particulares de estos bosques deciduos. Si vamos a un bosque conífero, vamos a encontrar un grupo de especies que son particulares para este tipo de bosques. Y esa sucesión, ese cambio de especies de bosques deciduos a bosques coníferos va a estar mediado por ese cambio en composición de especies a lo largo de la sucesión. Entonces ahí ya tenemos otro pedazo de rompecabezas. Ya podemos usar la historia para predecir la composición de árboles. Ahora, usando la composición de árboles, podemos predecir la composición de otras especies. Y la idea es que ahora, ¿cómo vamos a utilizar esta información para poder determinar en qué grado la historia influencia la composición de especies en el presente y cómo la recuperación de ese mismo sistema después de un disturbio natural influencia esa misma composición? Y esto es lo que llamamos memoria ecológica, ¿cierto? Entonces, básicamente es cuando uno hace estudios de impacto ambiental, básicamente lo que uno piensa, bueno, el impacto ocurrió en este momento y la composición de especies que observamos después de un número de años va a estar determinada por el impacto ambiental. Lo que nosotros estamos proponiendo es que sí, en parte la composición de especies en el presente está determinada por ese impacto, pero también está determinada por lo que pasó antes del impacto, y es lo que hablamos de la parte histórica del sistema y esa memoria ecológica que queda después de un disturbio. Para hacer esto, entonces vamos a tomar, imaginemos que este cuadro azul es toda la variación de los ensamblajes en un área determinada, ¿cierto?, en el presente, y esta variación la vamos a poder partir en diferentes unidades. Obviamente parte de esta variación la vamos a poder determinar a partir de lo que había antes del aprovechamiento, antes del disturbio humano, y parte de esa variación va a poder ser explicada por lo que pasó después de ese aprovechamiento forestal. Si nosotros sumamos estas dos, vamos a tener una interacción. Entonces vamos a poder partir esta variación en estas tres partes. ¿Cuánta variación es explicada por la historia? ¿Cuánta variación es explicada por lo que pasó después del disturbio más reciente? ¿Y cuánta variación es explicada por su interacción? Y esto lo vamos a convertir en una barra. Entonces básicamente la barra va de 0 a 100. 100 es el área de este rectángulo y el área de cada una de estas partes de la barra va a ser el área específica de cada una de estas tres secciones en este diagrama. Esto se conoce como partición de varianza. Es un análisis también, es algo técnico, pero es un tipo de análisis multivariado en el cual podemos partir la varianza de acuerdo a diferentes factores. En este caso, historia, que es el verde, y lo que pasa después del aprovechamiento o del disturbio más reciente. Entonces, si nosotros miramos qué pasa con los diferentes grupos de especies que tenemos en este paisaje, en el caso de arañas vemos que existe una gran proporción de esta varianza atribuida a lo que pasa después del último disturbio, es decir, a lo que pasó después del aprovechamiento forestal, mientras que la proporción explicada por la historia es relativamente pequeña. Pero obviamente esto lo podemos mirar a través del tiempo, ¿cierto? Podemos mirar cómo podemos partir esta composición de especies 2 años, 5 años, 10 años después del disturbio, después del aprovechamiento forestal, y podemos
pensar en que en el caso particular de las arañas, ellas sufren, del ensamblaje de arañas, ellas sufren de amnesia ecológica, ¿cierto? Luego del disturbio existe una pérdida muy grande de esa memoria ecológica, ¿cierto? Y a partir a lo largo del tiempo, esta amnesia se va reduciendo, es decir, que las arañas con el tiempo van recuperando su memoria ecológica, ¿cierto? Si nosotros miramos el caso de los carábidos, de estos escarabajos, vemos algo un poco diferente. Vemos que existe una gran memoria ecológica, inclusive 2 años después del disturbio, es decir, este ensamblaje de especies conserva una cantidad de características muy similares a las características que había antes del aprovechamiento forestal, pero podemos pensar en que van perdiendo memoria a lo largo del tiempo. Entonces vemos cómo dos grupos de especies pueden responder muy diferente a un mismo disturbio. Ya si miramos, por ejemplo, la respuesta de aves, vemos que a lo largo del tiempo no cambia mucho, la memoria ecológica no cambia mucho, la amnesia ecológica en los primeros años no cambia mucho, 10 años después cambia bastante, y básicamente este cambio está determinado por la interacción entre la porción histórica de esta zona y lo que pasó luego del aprovechamiento forestal. Esto mismo lo podemos ver para otro tipo de ensamblajes, lo podemos ver para todos los ensamblajes de las cohortes de reclutamiento de diferentes especies de árboles, lo podemos ver para los arbustos, lo podemos ver para otras plantas vasculares, lo podemos ver para briófitos, y básicamente la idea de esto es mostrar que sí, obviamente el disturbio tiene un impacto muy grande sobre la composición actual de especies, pero esa composición actual de especies está en gran parte determinada por la historia del lugar, no únicamente determinada por el disturbio más reciente. En el caso de los arbustos es bastante interesante, los arbustos no son afectados prácticamente, en muy bajo grado son afectados por el disturbio. Es decir, que este ensamblaje de especies tiene un grado de retención de esta memoria ecológica muy grande, y obviamente ya podemos empezar a mirar qué ensamblajes cambian, de qué forma, y cómo podemos utilizar esta información para determinar de qué forma podemos aplicar esto para un manejo del bosque de una forma más sostenible. Entonces, ya para terminar, básicamente nosotros, independientemente del sistema que miremos, ya sea el bosque boreal o sea un bosque tropical como el nuestro, obviamente los disturbios van a jugar un papel muy importante. Este papel va a ser más importante en aquellos sistemas que dependen de los disturbios, pero eso no quiere decir que obviamente en zonas o en lugares donde naturalmente no hay disturbios, este tipo de efectos no sean importantes. Y esto va a tener un efecto sobre la composición de especies, va a tener un efecto sobre la diversidad y va a tener un efecto sobre las relaciones que hay entre especies en ese lugar. Obviamente, volvemos a la misma idea de antes, obviamente esto va a estar dependiendo del tipo, de la intensidad y la frecuencia del disturbio. Y esto va a determinar los legados que hay luego del disturbio, cómo este sistema se recupera y cómo las propiedades de estas propiedades que hablamos al comienzo de la charla, cómo estas propiedades son afectadas luego de un disturbio determinado, ¿cierto? Entonces ya podemos usar toda esta información para determinar cómo podemos manejar un bosque de una forma más sostenible, que podamos hacer un aprovechamiento forestal, un aprovechamiento económico de este sistema, pero que sea sostenible desde un punto de vista ecológico. Entonces obviamente, si comparamos un disturbio humano con un disturbio natural, estos disturbios no van a ser análogos, eso es más que obvio, pero los patrones, podemos emular esos patrones, los patrones de disturbio los podemos emular
desde un punto de vista de manejo forestal para poder mantener esa estructura en el bosque que nos va a ayudar a mantener especies en estas áreas que muy probablemente desaparecerían si simplemente cortamos todo, en el ejemplo de aprovechamiento forestal. Y básicamente la idea es poder utilizar estos patrones para poder entender procesos. El patrón es un poco diferente al proceso y en últimas lo que nosotros queremos entender es cómo podemos mantener procesos ecológicos, cómo toda esta idea de función ecosistémica se puede mantener desde un punto de vista de manejo forestal utilizando disturbios naturales como patrón. Entonces, nosotros podemos pensar en memoria ecológica como historia de juegos, pero podemos pensar en cualquier otro tipo de disturbio natural dependiendo del ambiente o del sistema, del ecosistema que estemos analizando, y podemos empezar a pensar en cómo esta memoria ecológica afecta la recuperación de las comunidades luego de disturbios humanos. Yo les mostré el caso de la recuperación de ensamblajes a disturbios de aprovechamiento forestal, pero esto lo podemos utilizar también para otro tipo de disturbios como minería, como extracción de petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente va a tener unas implicaciones muy grandes desde el punto de vista de conservación. Obviamente lo que les mostré aquí, yo les mostré diferentes respuestas de diferentes grupos de especies, y si ustedes recuerdan, las respuestas fueron diferentes en prácticamente cada uno de ellos. Entonces, básicamente el mensaje acá es que sí, es importante entender grupos de especies, pero si nosotros queremos tener un manejo mayor sobre el sistema, la idea es poder desarrollar esto desde un punto de vista más general, y no enfocarnos en únicamente aves, por ejemplo, o en únicamente plantas vasculares, que son por lo general los grupos que son más fácilmente estudiados. Y si nosotros queremos entender estos sistemas, lo que proponemos nosotros es poder estudiarlos desde un punto de vista más global, incluir otros grupos que también son sensibles a este tipo de disturbios, como son los invertebrados. Entonces, como una nota final, es obviamente tener en cuenta qué tipo de disturbio estamos aplicando sobre un sistema y cómo este disturbio está afectando la composición de especies. Pero no podemos basarnos únicamente en ese tiempo, en esa fracción de tiempo muy corta generalmente, sino que también debemos pensar un poco más allá de qué pasó antes en ese sistema, que nos va a ayudar a entender cómo se recupera el sistema después del disturbio humano. Muchas gracias por su atención, y si quieren preguntar. Como tres inquietudes. No hoy, si hubo diferencia, por ejemplo, en especies endémicas, si hubo entre las especies que tú trabajaste en especies endémicas, y si hubo alguna diferencia entre el comportamiento. En este tipo de bosques, muchas de las especies prácticamente todas las especies son endémicas de este tipo de bosque, y son especies endémicas a nivel de paisajes. Entonces son especies que están distribuidas a lo largo de todo Norteamérica, que solo se encuentran en Norteamérica, pero las puedes encontrar en cualquier parte del rango del bosque boreal. Entonces en este caso es un poco más difícil hacer unos análisis respecto de especies endémicas como tal, como si se podría hacer, por ejemplo, en ambientes como los nuestros ambientes tropicales. Sí, pensando un poco en que ese tipo de diferencias grandes aplicadas acá, ¿no? Que está aquí. Claro. Obviamente, si empezamos a pensar en especies endémicas y con disturbios humanos, podemos esperar que el efecto de estos disturbios humanos tengan una influencia mucho mayor en estas especies endémicas, y la recuperación de las poblaciones de estas especies endémicas se tome más tiempo o tome mayor esfuerzo para poder recuperar las poblaciones. Pero pues obviamente depende del sistema
en el que estamos analizando esto. Obviamente esto pues lo usamos únicamente para el bosque boreal. Sería interesantísimo poder hacer algo similar con ambientes, con ecosistemas naturales trópicos, de los pocos que aún quedan. El problema es que pues no en todas partes vamos a poder hacer esa reconstrucción histórica como la hicimos en el bosque boreal, porque pues son áreas que nunca han sido disturbadas y pudimos reconstruir la historia de disturbio natural, ¿cierto? En nuestro caso, muchas de nuestras áreas han sido disturbadas frecuentemente por diferentes tipos de disturbios antrópicos y va a ser mucho más complejo, poder desenmarañar qué tipo de los diferentes disturbios van a influenciar qué partes de esa estructura de las comunidades que estamos observando. Con base en lo que acabas de decir era la otra pregunta, ¿qué tan atrás puede uno remontar? O sea, por ejemplo, uno puede hablar de las afectaciones naturales que tienen esos bosques, por ejemplo, el pleistoceno y la transición, siendo que fue una afectación natural. Es posible que pueda uno irse hasta ese tiempo atrás, pero entre más en el pasado se va uno, más se pierde la información que hay de esos eventos que ocurrieron en el pasado lejano. Obviamente, de alguna forma tiene que haber un efecto que perdura, pero dependiendo del disturbio, algunos de estos efectos se borran, ¿cierto? Con el tiempo. Y si tenemos disturbios sucesivamente en el tiempo, en el transcurso de 400 años, o sea, muy probablemente esa señal que daba el disturbio de hace 500 años probablemente ya se perdió. Entonces yo creo que la limitación obviamente va a depender del sistema, de qué tan heterogénea es la disturbación en este sistema en el tiempo y de los tipos de disturbios que hay allí, ya sean disturbios naturales o disturbios humanos. En este caso pues pudimos ir hasta 1700, que fue el primer registro de incendio que pudimos observar en ese paisaje. Pero obviamente hay zonas que han sido quemadas, que fueron quemadas mucho antes de esa fecha, que no hacen parte de ese paisaje particular que analizamos nosotros. Una última pregunta. Las barras que tú tenías con respecto a la memoria ecológica, en el caso de las aves, eran casi constantes. ¿No dependerá eso de la movilidad? Sí, y eso tal vez fue algo que no se me pasó comentar. La forma en que se recuperan los diferentes ensamblajes va a estar determinada el grado de dispersión de ellas. Si ustedes se acuerdan, en uno de los gráficos que les mostré al comienzo, una de esas propiedades muy importantes en determinar biodiversidad era la dispersión de las especies. Entonces, obviamente, especies que son altamente móviles van a tener un grado de memoria ecológica mayor porque pueden moverse a lugares diferentes del paisaje que tengan esas condiciones ambientales necesarias para su reproducción y para mantenerse en ese paisaje. Ya si empezamos a... ¿Cómo? Perdón? Es un poco lo que uno también ve acá con las aves. Exacto. Entonces, por eso, pues el mensaje era, obviamente, no enfocarse con un solo grupo. Obviamente, cada grupo nos va a dar algo de información, pero si nos enfocamos en un solo grupo, vamos a perder una gran cantidad de información que ese grupo particular nos va a decir. Mientras que si utilizamos diferentes grupos, podemos compilar toda esa información y poder tener una idea más clara de cómo el sistema se está recuperando a partir de estos disturbios. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Me llamo, pues ante todo, de nuevo, pues bienvenido a me llamó mucho la atención esta respuesta que tuvieron por un lado las arañas y por el otro los caballos. Son dos grupos de invertebrados, son dos grupos cuya mayoría de especies son predadoras, ¿sí? Digamos uno supondría una respuesta similar, ¿sí? A priori, ¿sí?
pues firmaron evidentemente diferentes, ¿sí? Siendo las arañas dando una respuesta posterior a la respuesta de los canarios, que fueron más o menos rápida después del disturbio. Es posible que esta amnesia de las arañas, como tú lo llamas, esté relacionado con la necesidad de que otros invertebrados hayan desarrollado su memoria ecológica primero. Es posible, obviamente acá no estamos mirando interacciones, creo que sería bastante complejo mirar interacciones entre todos estos diferentes grupos. Como lo veo yo, es más al tipo de respuesta de estos ensamblajes de especies. En el caso de las arañas son, en el bosque boreal, son afectadas de una forma muy grande después de un disturbio. Y existe unas ciertas especies que invaden literalmente estas zonas que son disturbadas, recientemente disturbadas, y desplazan muchas de las otras especies, algo que no sucede con los carábidos. Entonces, cuando pensamos en esa memoria ecológica, todas estas especies que quedan allí después del disturbio traen consigo esta memoria ecológica, y entre más especies que traigan esta memoria después del disturbio, pues la memoria colectiva, por decirlo así, se va a mantener de una mejor forma, que no pasa en el caso de las arañas. La facilidad de las arañas que son muy móviles, se dispersan muy fácil, entonces luego de que el bosque empieza a recuperarse naturalmente, después de un disturbio, todas estas especies pueden empezar a recolonizar estas zonas, que con los carábidos no sucede en el mismo grado. Entonces yo creo que en parte sí, hay algo, tiene que ver algo en el tipo de interacciones que hay entre especies, en este caso si son depredadores o si no lo son, pero también depende en gran parte de cómo responden los ensamblajes a estos grados de disturbio. Sí, en el análisis de la vegetación que hicieron, después de las perturbaciones, las especies que iban llegando de vegetación eran especies colonizadoras, obviamente, pero digamos como nativas de la región. Sí, realmente especies introducidas hay muy pocas. En términos de vegetación, realmente son poquísimas las especies que han sido introducidas en estas zonas boreales, y yo diría que el 95-98% de las especies que ocurren aquí son especies nativas. Básicamente las especies que aparecen después del disturbio son las especies colonizadoras que están adaptadas a este tipo de disturbio, y las especies que van apareciendo a través del tiempo ya son especies que van llegando luego a partir de todos estos legados que quedan después del disturbio. Entonces, todos estos parches que quedan sin quemar mantienen especies, y a medida que el bosque se regenera, estas especies pueden recolonizar una vez el bosque tiene ciertas características. Sí, estaba pensando en una perturbación que fuera, aparte de la extracción maderera, implementar otro tipo de especies allí, como por ejemplo algún cultivo. Entonces eso obviamente pues afectará como la secuencia de la recuperación. Exacto, y pues en esos casos sería bastante interesante ver cómo, por ejemplo, en el caso de un cultivo, o por ejemplo en el caso de minería, donde se destruye prácticamente todo, y simplemente lo que se está tratando es de remediar un poco, cómo esta memoria ecológica permanece en esos sistemas. Sí, permanece de alguna forma. Desde el punto de vista forestal, pues como lo vimos, hay un gran porcentaje de memoria ecológica, porque el disturbio no es un disturbio tan dramático como puede ser, por ejemplo, un disturbio agrícola o un disturbio minero. Pero hasta donde yo sé, creo que eso no se ha estudiado de qué forma esta memoria ecológica puede mantenerse en este tipo de disturbios más agresivos. Por acá había otra pregunta. Pues, cuando realizaron el proyecto y el estudio, me causó curiosidad el método que utilizaron para
tomar las muestras y hacer el estudio así. ¿Cuál fue como la metodología, por decirlo así, para tomar las muestras de las especies que nos mostraste, de arañas, de aves? Porque, por ejemplo, si lo miramos en la visión de las aves, que son animales que son muy activos, a diferencia de los insectos, pues son especies más pequeñas y que suelen estar en un lugar. Por ejemplo, en el estudio de las aves, que son animales que tienen una capacidad de moverse, ¿cuál fue como la forma en el que tomaron las muestras y de qué manera? Sí. Para los invertebrados, o sea, lo que fue arañas y escarabajos, usamos trampas de caída, que son básicamente vasitos enterrados en el suelo, y los bichos van caminando y caen ahí. El vasito tiene una solución que preserva y los sacrifica. Este tipo de muestreo ha sido bastante ampliamente utilizado en estudios de invertebrados. Les presento a mi hijo. Creo que se va a llevar la atención de todo el mundo. En el caso de plantas, utilizamos cuadrantes de vegetación, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que queríamos era áreas, cuadrantes de 2 metros por 2 metros, o sea, áreas de 4 metros cuadrados donde se registraban las especies y la cobertura de cada una de las especies dentro de esa área. Para briófitos se utilizó ese mismo método, y para arbustos se utilizó ese mismo método en cuadrantes un poco más grandes. Para aves, en Norteamérica por lo general no se utilizan las técnicas que se usan normalmente acá, que son las redes de niebla, se atrapan las aves. Allá lo que hacen es puntos de observación, realmente son puntos de escucha. Entonces el investigador va, se para en un punto por un tiempo determinado y escucha, identifica a partir del canto qué aves son las que hay en esa zona, y pues tiene todo un entrenamiento para determinar a qué distancia escuchan cada uno de los cantos. Entonces, sí, obviamente hay diferencias en cómo se muestran cada uno de los grupos, y la respuesta va a ser un poco determinada en relación a la técnica. Pero pues son técnicas que se han utilizado son estándares en estas zonas, que pueden ser comparables con otros estudios que se han hecho allí mismo. ¿Sí responde tu pregunta? Sí. Perdón, por cuestiones de tiempo tenemos la última pregunta. Si tienen otras inquietudes, podrían esperar luego afuera si hay claro que sí. Gracias por la presentación. En una de las fotografías que mostrabas, habían zonas de bosques que no se quemaban y otras alrededor que estaban quemadas. ¿Han logrado identificar, no sé, ciertas variables bióticas, ecológicas o edafológicas que expliquen por qué esa zona de bosque verde no se quema, sí, estando tan cerca? Sí, realmente hay muchas condiciones por las cuales esas zonas escapan incendios, y muchas veces son zonas que escapan incendios frecuentemente. Entonces, si se quema hoy, queda esta zona, y en 20 años se vuelve a quemar esa misma área, a veces esa misma zona se va a preservar. Básicamente está determinado es por la cantidad de combustible, ¿cierto? Cuánta madera existe en esa zona, humedad en el suelo, sobre todo la humedad en la hojarasca. Si son zonas bajas que mantienen mucha humedad, por lo general el incendio va a parar ahí. Obviamente va a haber una transición, como un efecto de borde entre lo que es el incendio y lo que es la parte no afectada, y toda esa zona intermedia va a quemarse en diferentes grados, pero sobre todo es relacionado con humedad y combustible. Y lo que hemos encontrado generalmente, que es muy interesante, es que en estas zonas existen especies que son bastante raras en el paisaje, que únicamente se encuentran en zonas que han escapado disturbios frecuentes, y pues son zonas que son de interés de conservación, porque son zonas donde solo en esos lugares se encuentran ciertas especies, más el resto de otras especies que están más ampliamente distribuidas. Bueno, muchas gracias.
participación de Jaime con las experiencias, ahora puedo entender por qué te has enamorado de Canadá, por qué el proyecto te absorbió. Interesante, pocas veces podemos tener datos prácticos, experimentales, de algo que suponemos pero que está en teoría. Entonces es muy valioso los trabajos que estás haciendo y que ojalá se puedan hacer algo acá con nuestros estudios. De nuevo agradecerte e invitarlos para las próximas conferencias de jueves de la biodiversidad. Por lo menos sé que el último jueves tendremos una presentación dentro del ciclo que estamos haciendo para celebrar los 25 años de la colección de la etnología del Instituto de Ciencias, que estará a cargo de Andrés García, que nos ha acompañado, y también un egresado de nuestra universidad que coincidencialmente y afortunadamente está de paso por Colombia. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Gracias a ustedes.